Bueno, hola. Como el contexto es muy específico y el tiempo es limitado, mi estrategia va a ser la lectura, porque me interesa aprovechar para presentar arqueologías del futuro Gracias. Para este contexto. Pueden siempre saber, aprender más del proyecto en sus redes, en sus catálogos, en sus webs, etc. Y podemos seguir conversando. Sí, ponelas. Es un slide de fotos que también preparamos para este momento, pensado en estos ejes que nos propusieron de identidad, de modos de producción y financiamiento, experiencias y perspectivas a futuro. El festival surge o nace en el 2014, que es el mismo año en el que nace el Ministerio de Cultura, en el que se eleva la Secretaría a Ministerio. Esto parece, a priori, un dato aislado y, sin embargo, a medida que vaya pasando el relato van a ver que no tan aislado y van a haber otros paralelismos coyunturales. Surge a partir de la necesidad de crear un contexto para movilizar ciertas piezas y procesos de creación que estaban siendo creadas y pensadas en la región, principalmente en el Cono Sur y también en México, que necesitaban otras cosas para ser compartidas más allá de la exhibición vidriera, que tenían interés en abordajes diversos y simultáneos en estas piezas, en estos procesos, en estas investigaciones. Surge también inspirado y posibilitado por ciertos formatos de festivales de la región que apelan al encuentro, como decían recién de Santiago, que no son tan frecuentes en la ciudad de Buenos Aires, que tiene un ritmo bastante vertiginoso y vive de un modo en el que tiene mucha cultura sobre esta exhibición vidriera, medio frenética. Y estos contextos en los que está inspirado es FIDCU, que sucede en Montevideo, en Uruguay, Composiciones Políticas, Panorama, Loche, que son contextos, plataformas de Brasil, Escena Doméstica, como mencionaban los de Loft ayer, creo, y MOBS, y también en Y si dejamos de ser artistas, que es una plataforma que fue coordinada por Paz Rojo en España. Entonces, surge esta necesidad de artistas, por lo tanto, es un festival que es dirigido, creado, pensado y hecho por artistas, desde su dirección artística y curatorial, que es Alina Folini, que es la codirectora del festival, yo que hago la dirección en gestión y producción, los diseñadores, los técnicos, comunicadores, fotógrafos, productores de campo, productores técnicos, todos somos lo que luego entendimos como artistas, etc. La primera edición comenzó su preproducción en septiembre y tuvo su primera edición en diciembre. Fue un acto bastante osado, como dice acá la compañera. Fue demente, pero respondía a una urgencia que teníamos. Fue el resultado de muchas conversaciones que habíamos iniciado antes con artistas locales, que ya veníamos teniendo, y con otros países de Latinoamérica, y esas conversaciones se tornaron en invitaciones a pasar una semana juntos. Desde esa primera edición se establecieron como ejes las obras, laboratorios de práctica, cataratas de escritura y provocaciones. Esto lo entendíamos como una estructura que pudiera acceder a las distintas dimensiones que hacen de las artes escénicas también procesos de conocimiento y posición en el mundo. Por eso también el nombre, que el primero fue Arqueologías del Futuro, Encuentro Internacional de Danza Contemporánea, Performance y Conocimiento. Y que cada edición cambia y se actualiza. Es una decisión. Entonces, así fue que decidimos realizar esta residencia campamento en Fábrica Perú, espacio que yo codirigía con Juan Tobal,
y que fue siempre coproductor del encuentro hasta el año pasado. Artistas de México, Uruguay, Chile y Brasil se gestionaron sus pasajes y accedieron a dormir en nuestras casas y en las casas de nuestros amigos. Y mientras íbamos haciendo esto, entre este septiembre y este diciembre del 2014, nos preguntábamos si no era mejor primero crear las condiciones para poder recibir a estos artistas, no solamente artistas internacionales, sino también a crear estos contextos para los artistas locales. Y cada vez decidíamos hacerlo y responder, como decía antes, a esta urgencia que teníamos. Y así se fue haciendo Arqueología del Futuro, haciendo y pensando. Entonces, como decía antes, es una plataforma que hace de contexto para la investigación y un encuentro anual de intercambio y actualización entre artistas, estudiantes y público. Su inquietud responde al interés de cierta parte de la comunidad artística que deriva en diferentes formas de aprendizaje que emergen en tanto participamos en procesos artísticos donde la información es manoseada y transformada por varios. Trabajamos para la formación de un espectador y para la construcción de un espectador activo que se relacione con los proyectos que corran riesgos y experimenten formas y modos de hacer más allá de los límites de su disciplina. Entonces, estos ejes, que principalmente primero fueron 4 y después se extendieron, son la programación de obras, el laboratorio de prácticas, en donde los artistas que son programados también tienen una instancia en la que hacen una apertura de sus prácticas, a veces es en una jornada, a veces es en 3 jornadas, y la convocatoria es abierta al público. En algunas ediciones es completamente gratuito y a veces tiene un arancel muy pequeñito. Depende cómo aporten qué tipo de aportes hayamos tenido en cada edición. Cataratas de Escritura, que es un equipo transdisciplinario que acompaña a arqueologías a través de la escritura para entablar un diálogo entre el encuentro y el entorno. Es un grupo de aproximadamente 8 personas, fueron 7, han sido 9, que son bailarines, filósofos, coreógrafos, investigadores, poetas, que se desarrollan entre las artes vivas y la escritura. Hay 2 directoras editoriales y el resto del equipo se va conformando, depende de la edición. Alguna vez hicimos hasta convocatoria abierta. Y este material se condensa en 2 soportes, en una plataforma online y en un objeto visual que podríamos llamar banalmente un fanzine, pero a veces no es un fanzine, que opera como un diario del día. A la vez, este equipo lleva adelante lo que se llama el archivo del futuro, que lo voy a explicar después. Este cuarto eje original son las provocaciones, que lo que intenta es aterrizar al cuerpo ciertas preocupaciones, preguntas e intuiciones que tenemos. En el 2017, que fue la última edición que realizamos, estas actividades se centraron en la creación de metodologías de feedback conversadas con los artistas que habían sido invitados. Pero también hemos hecho intercambios con el Centro Rural de Arte, Plataforma VA y Foro de Danza en Acción. Desde segunda edición se incorporó el eje de las residencias y hoy se llama, ese eje es Creación Transnacional en Residencia. Es un programa de investigación y creación en residencia en donde a través de una perspectiva colectiva proponemos el intercambio, actualización y producción de proyectos desarrollados en un contexto cultural transnacional. El programa es el resultado de numerosos procesos de desplazamientos, viajes y traducciones. Es lo que nosotros entendemos como una acción política de lectura y de diálogo. En nuestra edición del 2017 abrimos una convocatoria a obras en proceso. Se presentaron más de 100 proyectos y la selección se movilizó en relación a una serie de criterios que tienen, en relación con esta pregunta, que es cómo el arte produce formas de vida en los diferentes contextos que crea, proponiendo otras posibilidades de coreografiar lo real. Teníamos mucho miedo de que en su especificidad no llegaran propuestas o se generara una barrera. Y mucho del trabajo que hacemos con arqueologías es justamente nuestros propios prejuicios, derribarlos, porque llegaron más de 100 proyectos para presentarse.
Entonces, por supuesto que más allá de buscar respuestas, lo que nos interesa es abrir estas provocaciones y pensamientos, ¿no? Que no nos interesa que estén colocadas como un marco temático, sino como reflexiones que atraviesen ese proceso. En los recursos que brindábamos en esta última edición, en este eje me extiendo porque se tornó un eje central, porque es acá donde nos interesa trabajar sobre la creación y no sobre la exhibición de piezas. Sobre la creación no necesariamente tiene que convertirse en una obra. Una creación puede ser publicada en diferentes formatos. Y todo hace al universo que nos interesa de las artes vivas y performativas. Y es muy difícil correrse de las exigencias de quienes financian y que necesitan de ciertos productos. Entonces, volviendo a los recursos materiales e inmateriales que proponía Arqueología del Futuro para crear justamente realmente un contexto y hacer de esto una plataforma, eran aproximadamente 70 horas de ensayo en un espacio acorde al proceso y a su búsqueda, 3.500 pesos argentinos para artistas del exterior como estipendio para necesidades, micro necesidades de la producción, 2.500 para artistas nacionales. Esta diferencia tenía que ver con que artistas nacionales por ahí encontraban cosas en el cajón de su abuela o en su casa y los artistas internacionales tenían una dificultad más grande. Aportábamos sesiones de retroalimentación a lo largo del proceso de la residencia que iban a ser articuladas con diferentes artistas invitados. Una charla de presentación de todo el proyecto a los artistas residentes y al público, el acompañamiento de este grupo interdisciplinario de cataratas de escritura que va también retroalimentando este proceso en ese diálogo que se propone con la escritura, una apertura del proceso al público con entrada gratuita, difusión, aperturas, registro en foto y en video para que vayan alimentando estos procesos. El otro eje y hay 2 laboratorios, uno específico solo para residentes con Idoia Zabaleta y otro con Joao Fiadeiro, que estaban abocados a la creación. El otro eje que se suma es el archivo del futuro. Y el archivo es un archivo expuesto, por ahí en algún momento hubo unas fotos de muchos textos pendurados, colgados. Son materiales textuales seleccionados colaborativamente por todos los participantes de AIFE en cada edición. Entendemos participante también a todos los artistas invitados. Y se nutre de las bibliografías y sus corpus que fueron referencia para estos procesos que vienen a compartir. Tengo que correr. Modelos de producción y financiamiento. Sí, nosotros realizamos 4 ediciones del 2014 hasta el 2017. Fue declarado de interés cultural por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Argentina. En su última edición contó con el apoyo de Iberescena. Recibió distintos apoyos y financiamientos y colaboraciones institucionales destinadas a la estructura o a los artistas invitados. En sus espacios, Fábrica Perú, MACBA, de aquí, el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, Centro Nacional de la Música y la Danza, Centro Cultural Kirchner, Centro Cultural San Martín, UNSAM, Centro Experimental de las Artes y el Espacio Café Arena de la UNA. Festivales asociados, desde la 3ª edición, que Arqueologías del Futuro y FIDCU son festivales asociados, creamos un intercambio, que es que ellos tenían 3 productores técnicos y nosotros 2, y a partir de hace 2-3 años que los 2 festivales cuentan con 5 y nos trasladamos cada vez. En la última edición también hicimos un intercambio de registro audiovisual en el libro que repartieron de Iberescena. Esa foto muy bonita es de Nacho Correa, que es fotógrafo de FIDCU y Arqueología del Futuro. Algo que me interesa destacar y mencionar sobre los espacios es que, si bien Arqueología del Futuro siempre le interesó ocupar los espacios públicos porque nos pertenecen a todos los habitantes, hemos sido muy maltratadas. Nos hemos encontrado en situaciones que nos proponían negociaciones que parecían negociaciones entre privados, en donde un espacio público nos decían que teníamos que hacer un aporte de personal técnico o de hacer un alquiler de equipamientos técnicos.
nos hemos encontrado con situaciones de llegar a un espacio, un teatro público y que tengan una sala cerrada por un conflicto gremial completamente justificado porque estaban funcionando sin aire acondicionado en una sala que con luminarias llegaba a los 60 grados centígrados, o en cambios de gobiernos de turno, salas completamente desmanteladas de un día para el otro, o cerradas, o sin butacas, ¿no? Por eso, desde la última edición, nuestros principales aliados son las universidades y sus espacios, que tenemos que cuidar. Porque esa foto que está en la tapa, que tiene un espacio hermoso, ya no pertenece más a la UNSAM. Y era un espacio que se le quitó a la universidad. Y esto es un estado de riesgo constante en el que vivimos. No vamos a quedarnos sin ocupar espacios. Lo que quiero dejar en claro es que se nos hace cada vez más difícil. Y por supuesto a todos los espacios interindependientes que siempre fueron aliados desde el inicio. Como decía antes, y ya cierro, lo prometo, en el año 2018, año en el que se degrada el Ministerio de Cultura a Secretaría, es el mismo año en el que Arqueología del Futuro no puede continuar haciendo ediciones. Entonces, ahí es donde se empiezan a ver estas injerencias coyunturales que parecen no estar asociadas directamente, porque no es que Arqueología tuviera un contrato con el Ministerio de Cultura. Sin embargo, exponen en este paralelismo una coyuntura específica. Bueno, otra cosa que me interesaba mencionar es que en su última edición, fue una edición de 3 semanas, de muchísimo trabajo, con muchísimos artistas. Pueden buscarlo en la web, no tengo tiempo para contarlo. El presupuesto fue de 750.000 pesos argentinos, que en ese momento representaban $47.000 aproximadamente, porque las monedas van cambiando mucho. Durante esas 3 semanas iban cambiando mucho ya. Pero entonces eso, pudimos hacer con $47.000 una edición de 3 semanas con actividades diversas, desde muy temprano hasta muy, muy tarde, porque la fiesta también es un eje fundamental para Arqueología del Futuro. Y hoy Arqueología del Futuro cuenta solo con un otorgamiento de un subsidio de 180.000 pesos, que responden a lo que hoy son $4.000. ¿No? Entonces, sobre las perspectivas a futuro que nos preguntan, estamos en la incertidumbre sobre cómo sostener esta plataforma y sobre cómo existir. De todas formas, Arqueología del Futuro vive todos los días, en cada conversación, en este encuentro, en cada diálogo, en cada llamado diario que tengo con Alina Folini, en cada vez que me preguntan cuándo se vuelve a hacer Arqueología del Futuro. Entonces, voy a cerrar acá. Disculpas por el minuto excedido, Luli. Me puse el cronómetro y no lo logré. Pero eso, podemos seguir conversando después.